En este video vamos a resolver el ejercicio que dice así. Dadas las vistas frontal y lateral derecha de un objeto en el estándar europeo, se pide dibujar a escala 1 a 2 a una vista auxiliar que muestre la verdadera forma y tamaño de la figura contenida en el plano de pie que tiene una arista en común con el plano frontal anterior. Y B. Crear un dibujo isométrico del objeto, dejando indicado todo el proceso constructivo utilizado. Entonces, estas son las dos vistas datos. Tenemos la vista frontal y la vista lateral derecha. Estamos viendo que ambas vistas están completamente acotadas, así que tenemos todos los tamaños definidos que podemos necesitar para realizar la interpretación de nuestras vistas, que es el primer paso, ¿cierto? Recordando cuando tenemos que realizar una interpretación de las vistas, lo que se recomienda hacer primero es crear un croquis isométrico para poder verificar si esa interpretación de las vistas que estamos haciendo es correcta. Si me fijo entonces en la vista frontal, por ejemplo, tengo una línea inclinada. Esta línea inclinada yo puedo coordinar, vamos a trazar todas las líneas de coordinación ya entre las vistas datos para poder facilitar ese análisis. Entonces, si yo coordino mi plano de punta, porque esta línea inclinada que tengo aquí en la vista frontal es la vista de contorno de un plano de punta, al coordinar con mi vista lateral derecha, vemos que se coordina con este polígono que tenemos aquí. Entonces, este polígono que tenemos aquí se halla contenido en un plano de punta. Siguiente característica que estamos encontrando que nos llama la atención, en la vista lateral derecha vemos una ranura rectangular recta. Si yo coordino, entonces el plano horizontal del fondo de la ranura veo que se coordina con esta arista oculta en la vista frontal. Entonces es correcta esa suposición de decir que esa ranura rectangular que estamos viendo aquí entonces cruza de izquierda a derecha o de derecha a izquierda nuestro objeto. Y finalmente, si yo me fijo tanto en la vista lateral derecha como en la vista frontal, tenemos acá tenemos un polígono que es un cuadrilátero, o si queremos un trapecio realmente. Coordino este trapecio con mi vista lateral derecha y veo que se coordina con otros dos trapecios. Eso quiere decir que esos trapecios pueden estar contenidos en planos de pie. Por eso que estamos viendo el mismo tipo de polígono con vértices coordinados en la vista frontal y en la vista lateral derecha. Y entonces en la vista superior, que es la vista que está faltando, se estarían viendo las vistas de contorno de esos dos planos de pie. Y de los dos planos de pie, uno solo es el que tenemos que identificar, que es el que tiene una arista en común con el plano frontal anterior. Ese es el que pide poner en verdadera magnitud al realizar nuestra vista auxiliar. Entonces vamos a dibujar ahora nuestro croquis isométrico. Yo realmente voy a poner ya el trabajo terminado. Igual voy a poner algunos pasos para la construcción del isométrico. Lo primero que vamos a hacer entonces con esta medida 96, que es el ancho total, 54, que es la altura total, y acá tenemos 45, la profundidad total, vamos a construir la caja que contiene ajustadamente a nuestro objeto. Aquí tenemos entonces nuestra caja que contiene ajustadamente al objeto con esas dimensiones totales. Dijimos que tiene una ranura rectangular, un plano de punta, dos planos de pie y el resto son planos normales. Vamos a empezar representando el primer plano de pie. Aquí en la vista lateral derecha yo tengo una profundidad de 18, en la vista frontal tengo un ancho de 22. Entonces con ese ancho de 22 y profundidad de 18 yo puedo dibujar o hallar las intersecciones de ese primer plano de pie con nuestra caja. Para el plano de punta, aquí tenemos su vista de contorno, 42 de ancho, 16 de altura. Con esas dos medidas yo puedo proceder a dibujar el plano de punta e intersectar con las caras de esa caja. Aquí tenemos nuestro plano de punta. Estas dos rectas que tenemos aquí están en el plano de perfil derecho, o sea que ese punto donde se cruzan es un punto de intersección de ambos planos. Esta otra recta que tenemos aquí en el plano frontal anterior y esta vertical que tenemos aquí, ambas están entonces en el plano frontal anterior. Ese punto es un punto de intersección. Vamos a ir trazando ya algunas aristas visibles para no tener demasiadas líneas de construcción.
Entonces la primera que estoy trazando es justamente la recta de intersección entre el plano de punta y el primer plano de pie. A continuación voy a ir trazando otras aristas visibles que puedo resolver o que sé cómo van a quedar en la parte delantera del dibujo isométrico. Entonces tenemos el plano frontal anterior ya bien definido y el primer plano de pie también ya está perfectamente definido con esos datos que tenemos. El siguiente plano que vamos a estar ubicando en nuestro dibujo isométrico va a ser el otro plano de pie, ¿cierto? Que como es simétrico no tenemos acotado aquí de vuelta, pero también es 18 de profundidad, eso sería aquí en la parte del fondo ya de nuestra caja. Y el ancho también sigue teniendo 22 como estamos viendo ahí, ¿sí? Entonces con esas medidas dibujo el plano de pie de tal manera que corte a las caras de nuestra caja. Con el mismo concepto, ¿cierto? Este punto es un punto de intersección de los dos planos que están en el plano de perfil derecho y este otro que tenemos aquí es un punto de intersección que tenemos en el plano frontal posterior. Con eso yo puedo trazar esa otra recta oblicua. Ahí tenemos la recta oblicua que es la simétrica a esta, ¿cierto? Pero que está en el otro plano de pie. A continuación vamos a completar algunas aristas visibles que podemos trazar ahora. Entonces todo lo que hemos trazado es porque ya tenemos resuelto. Esta recta de punta y esta otra recta de punta todavía no puedo trazar, ¿verdad? Porque falta configurar esta ranura rectangular que estamos viendo su tamaño y su posición en la vista lateral derecha. Entonces procedemos con estas medidas de 13 de profundidad, luego 19 de profundidad y 14 de altura a configurar la ranura rectangular recta con esos planos, dos planos frontales y un plano horizontal. Entonces ahí tenemos una parte del trazado. Lo único que me está faltando todavía aquí para completar, empecé a trazar ya los planos frontales y el plano horizontal. Me falta intersectar con el plano de punta. Como el plano de punta al cortarse con planos frontales yo sé que tiene que tener una dirección paralela a esta recta o a esta otra. Entonces me está faltando por este punto trazar una paralela hasta que corte a esta recta punto horizontal que tenemos ahí y vamos a ver dónde termina esa ranura rectangular recta en nuestro dibujo isométrico. Ahí completé el trazado, estas dos rectas son paralelas a esa que habíamos mencionado, entonces ya tenemos línea de construcción, todo lo que necesitamos. Está faltando remarcar qué es lo que se ve para poder ir terminando nuestro dibujo isométrico. Ahí tenemos entonces trazadas todas las aristas que se están viendo en este dibujo isométrico. A continuación lo que vamos a hacer es numerar o identificar los vértices en el dibujo isométrico primero. Se recomienda siempre hacer esa numeración ahí porque es más sencillo ver todos los vértices que tenemos. Empezamos entonces aquí abajo. Tenemos el vértice 1, 2, 3, 4, 5. Completamos el plano frontal anterior. 6, 7, 8. Estamos viniendo aquí en el plano frontal de la ranura, ¿cierto? 9, 10, ahí completamos el plano horizontal de la ranura. 11, 12, 13, 14 y bueno, así seguimos la numeración hasta completar todos los vértices. En total tiene 22 vértices, este es el último que hemos numerado. Eso me va a ayudar a confeccionar primero la vista superior porque como la vista auxiliar que se nos pide confeccionar dice que quiere que enseñemos la verdadera forma y tamaño de una característica que está en un plano de pie, nosotros sabemos que el tipo de cambio de planos que tenemos que hacer es un cambio de planos frontal donde el pH es el plano que permanece fijo. Por tanto, la vista superior va a ser la vista común al sistema 1 y al sistema 2. Entonces primero vamos a tener que dibujar la vista superior. Para poder dibujar correctamente la vista superior, vamos a trasladar esta numeración que hemos hecho en el dibujo isométrico a las vistas lateral derecha y también a la vista frontal, atendiendo que siempre el orden de colocación de los números de acuerdo a qué se ve primero. Entonces con esto vamos a pasar a numerar. Ahí pasamos toda la numeración de los vértices. Vamos a mirar un poco más de cerca. Ahí estamos notando que pasamos entonces todas esas
numeraciones o todas esas identificaciones que teníamos en el dibujo isométrico ahora en nuestras vistas datos, que son la vista frontal y la vista lateral derecha. Ahora a continuación tenemos que trazar las líneas de coordinación para trazar la vista superior, coordinando los anchos desde la vista frontal hacia la vista superior y las profundidades desde la vista lateral derecha a través de la línea de Inglete para poder entonces identificar los puntos y dibujar nuestra vista superior. Para poder identificar esos puntos, simplemente lo que tengo que hacer es seguir las líneas de coordinación correspondientes hasta encontrar su proyección en la vista superior. Por ejemplo, aquí tenemos, vamos a seguir al punto 1. El punto 1 está sobre esta línea de referencia, ¿cierto? Y para encontrar su proyección en la vista superior, me fijo que en la vista frontal aquí tenemos el punto 1. Entonces donde se cortan estas dos líneas de referencia tiene que estar el vértice 1. Acá tenemos realmente dos vértices representados en ese punto que son el 5 y el 1. Primero está el 5, ¿cierto? Porque miramos de arriba hacia abajo y después está el 1. Así es como vamos a ir entonces completando las líneas que tenemos ahí. Para nuestra vista superior, entonces uniendo todos los puntos, aquí se ve mucho mejor que tenemos que unir con qué de acuerdo a lo que hemos numerado en el dibujo isométrico y procedemos a conectar todos los puntos que tienen que conectarse según las aristas que tenemos aquí en el dibujo isométrico. Esta es nuestra vista superior entonces ya terminada. Aquí estamos viendo que hay dos planos de pie. Aquí tenemos un plano de pie en su vista de contorno. Aquí tenemos otro plano de pie en su vista de contorno. Esos son los dos planos que al coordinarse con este polígono en la vista frontal y con este polígono y este otro en la vista lateral derecha, son los dos planos de pie que tiene el objeto. Uno solo de ellos es el que tenemos que dibujar su vista auxiliar primaria de altura. Ese es el nombre que lleva porque habíamos mencionado que tenemos que hacer un cambio de plano frontal, de tal manera que ese plano frontal se va a mover conservando su perpendicularidad respecto del plano horizontal, porque la vista superior es la que permanece fija, hasta que el nuevo plano frontal quede paralelo al plano de pie que contiene la característica que quiero ver en verdadera magnitud. Entonces, de los dos planos de pie que tenemos aquí, ya pudimos haber hecho también esa identificación en el dibujo isométrico, ¿cierto? El que tiene una arista en común con el plano frontal anterior es justamente este plano de pie que estamos marcando y ahí tenemos la arista en común. Eso quiere decir que yo tengo que mirar desde esta dirección perpendicular a esta línea que tenemos aquí para poder tener la dirección de la línea de observación correcta de tal manera ver la verdadera magnitud de ese trapecio que está en ese plano de pie. Vamos a identificar nuestro dibujo isométrico con un color. Esa es la figura que yo quiero ver en verdadera magnitud y está contenida en un plano de pie. Entonces ya identificamos que el plano que contiene la figura es un plano de pie, por tanto sabemos que tenemos que hacer un cambio de plano frontal donde el pH permanece fijo. Si el pH permanece fijo, entonces las alturas van a ser constantes entre el sistema 1 y el sistema 2. Por tanto, el plano de referencia que yo tengo que tomar para transportar esas distancias tiene que ser un plano horizontal. Aquí tenemos la elección de la dirección de la línea de observación perpendicular a la vista de contorno de este plano de pie 1. Y el sentido es, por supuesto, de derecha a izquierda para poder representar como aristas visibles la figura que tenemos en ese plano de pie. Entonces completamos con el sentido que ya hemos mencionado. Esa es la dirección y el sentido de la línea de observación. Habiendo completado la dirección y el sentido correctos, lo que tenemos que hacer ahora es dibujar a una distancia conveniente, no tan pegada de la vista superior, nuestro plano de referencia que habíamos dicho que tiene que ser horizontal para el sistema 2, para dibujar el nuevo sistema, donde las cotas o alturas son las distancias o medidas que van a permanecer constantes entre el sistema 1 y el sistema 2. En el siguiente paso vamos a estar trazando todas las líneas de referencia que vamos a necesitar por cada uno de los vértices numerados que tenemos en la vista superior. El procedimiento es similar al que habíamos visto en un video anterior. Todas estas líneas de referencia que parten de los vértices del objeto son paralelas a la dirección determinada por esa línea de observación que habíamos elegido previamente perpendicular
a la vista de contorno del plano. Esta traza del plano de referencia del sistema 2 es también paralelo a la vista de contorno del plano de pie que tenemos aquí en la vista superior. Este plano de referencia con cada una de las líneas de referencia que hemos trazado aquí son perpendiculares entre sí. Para el siguiente paso lo que vamos a estar haciendo es representar nuestro plano horizontal de referencia en el sistema 1. El sistema original son las tres vistas datos que tenemos ahí. Siempre conviene dibujar nuestro plano de referencia respecto a una de las vistas datos. En este caso podría haber sido respecto de la vista lateral derecha o respecto de la vista frontal. Aquí tenemos entonces, este es nuestro plano de referencia, vamos a remarcar. Ese es nuestro plano de referencia para el sistema 1. A partir de ahí vamos a tomar las medidas de altura correspondientes que vamos a transportar sobre la línea de referencia que le corresponda a cada punto para poder ir obteniendo una serie de puntos numerados o identificados aquí que vamos a unir de acuerdo a lo que tenemos aquí perfectamente identificado en nuestro dibujo isométrico. Último paso antes de empezar a transportar. Ahora estamos eligiendo nuestros sentidos positivos y negativos de las mediciones de las alturas. Entonces, con respecto a nuestro plano de referencia, que es este que tenemos aquí, si estamos hacia la vista superior, que es la que permanece fija, sería negativa la altura. Si nos alejamos de la vista superior, entonces la medida va a ser positiva. Estamos notando entonces que hay una serie de puntos que tienen cota 0. No hay ningún punto con cota negativa porque todos los puntos de la vista están por encima del plano de referencia. ¿Por qué? Porque el plano horizontal de referencia que hemos tomado en este caso es el plano horizontal de la base del objeto. Una convención similar es la que tenemos que tomar en el nuevo sistema o el sistema 2, que es el que vamos a dibujar a continuación, donde a partir de nuestro plano de referencia, entonces las mediciones negativas a esa altura van a ser si yo me acerco a la vista superior, que es la vista que permanece fija, y si yo me alejo de la vista superior, entonces esas cotas van a ser positivas. Habíamos notado, cierto, que en la vista frontal teníamos una serie de puntos que tenían cota 0. Entonces, en alguna de estas intersecciones que tenemos del plano de referencia con las líneas de referencia de la vista superior, van a caer algunos puntos y el resto van a quedar en este semiplano que tenemos aquí. En el siguiente paso entonces vamos a proceder a transportar esas alturas que son las distancias que habíamos dicho que permanecen constantes del sistema 1 al sistema 2. Entonces mido desde el plano horizontal de la base esta altura total que es 54, porque yo tengo, aquí es fácil de ver en el dibujo isométrico, cierto que los puntos 4, 5, 6, 17, 18, 13, 12 y 11 están en el plano horizontal superior del objeto. Aquí tenemos esos mismos puntos, esos mismos 8 puntos también identificados. Entonces sigo la línea de referencia que le corresponde a cada uno de ellos y desde la vista superior entonces voy marcando los puntos 5, 6, 11, 12, 4, 17, 18 y 13 como habíamos mencionado. Todos esos están en el plano horizontal superior de esa vista auxiliar que estamos dibujando. La siguiente serie de puntos que vamos a dibujar son todos los que se hallan en este plano horizontal. Aquí se ve mejor en la vista lateral derecha. En este plano horizontal del fondo de la ranura tenemos los puntos 7 y 10, 8 y 9. 7, 10, 8 y 9. Para poder ubicar cada uno de esos puntos lo que tenemos que buscar es la línea de referencia correspondiente. El punto 7 tenemos aquí en la vista superior. Sobre esta línea de referencia yo tengo que transportar entonces esta altura, que es la diferencia de 54 menos 14. Aquí tenemos la vista lateral derecha. 40 entonces tenemos aquí de altura. Con esa misma medida de 40 de altura, entonces ubicamos los puntos 7, 10, 8 y 9. La siguiente altura ya tenemos 54, 40. Están faltando los puntos 3 y 14 que tienen esta altura que vamos a sacar aquí de la vista frontal. Y por último los puntos que tienen cota 16 y después los que tienen cota 0. En este paso ya transportamos todo juntos, ¿cierto? Los puntos 3 y 14
son estos dos que tenemos aquí, están a la misma altura respecto al plano de referencia en el sistema 2. Después los puntos 19 y 20 que están a 16, acá tenemos 19 y 20, esta altura que tenemos aquí es de 16. Y ahora lo que vamos a hacer es proceder a conectar los puntos de acuerdo a cómo tienen que ir unidas o cómo tienen que conformarse las aristas. Aquí tenemos nuestro dibujo isométrico. Primero empezamos el siguiente paso trazando el contorno visible. Nos fijamos todos los puntos que forman el contorno y trazamos entonces lo que llamamos el contorno visible. A partir de ahí tenemos que ir identificando qué aristas se van a ver. Como nosotros hicimos el cambio de plano de tal manera que el nuevo plano frontal es paralelo a este plano de pie, entonces este trapecio se va a ver en verdadera magnitud, ¿cierto? Es una figura que va a estar aquí dentro, pero queda adelante. Es lo primero que estamos viendo del objeto. Y es lo único que se ve en verdadera magnitud. El resto está deformado. Entonces procedemos a trazar esas aristas visibles de ese plano de pie. Y también completamos, para no dejar aislado ese polígono que se ve en verdadera magnitud, unimos este punto 3 con el 4 que tenemos aquí. Eso fue lo que hicimos aquí, unir 3 con 4. Y también unir 19 con 20. Eso fue lo que hicimos aquí, ¿cierto? Entonces ahí tenemos completa hasta ahí nuestra vista. Lo que está faltando es representar las aristas ocultas. Aquí tenemos una recta de pie que une 14 con 15, ¿cierto? 14 con 15. Se va a ver una partecita aquí, después ya queda escondida por esta arista visible. Y está faltando representar la ranura, que tenemos que unir estos puntos 7, 10, 8 y 9. Aquí una partecita se va a quedar visible. 8, 9 se va a ver. Ahí estamos viendo un poco más de cerca. Entonces hemos trazado esta parte de la intersección del plano de punta con los dos planos frontales y con el plano horizontal. Esa parte se va a ver. El resto ya va a quedar oculto, que es lo que vamos a trazar ahora a continuación. Vamos a completar entonces todas las aristas ocultas, ¿cierto? Unir desde 8 hasta 7, de 7 a 6, ¿cierto? Este que tenemos aquí. Y también unir 12 con 16 y 14 con este punto que tenemos aquí en la base, que es 15. Estas dos líneas quedan prácticamente encimadas, por eso no voy a trazar uno al lado de otro. Ahí tenemos completada nuestra vista auxiliar. Vamos a mirarla un poco más de cerca, ya únicamente a la vista auxiliar. La otra ya no importa. Entonces esta es la vista auxiliar, donde este polígono que tenemos aquí, vamos a resaltar alguno de sus lados, ¿cierto? Este polígono es el único que se ve en verdadera magnitud. Ese trapecio se ve en verdadera magnitud. El resto de los polígonos que están en las otras caras se ven escorzados o deformados. Con esto hemos terminado la construcción de nuestra vista auxiliar primaria de altura, donde esas cotas o alturas fueron las distancias que permanecieron constantes del sistema 1 al sistema 2, porque tuvimos que hacer un cambio de plano frontal donde el pH permaneció fijo. Nos vemos en el próximo video.